predicaciones anteriores yo estaba hablando acerca de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, yo le decía, es el anuncio, es un mensaje donde Dios se compromete en hacernos bien a nosotros. Entonces la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena de promesas. Y las promesas son, ¿para quiénes son las promesas? Para los que creen. Sí, las promesas están aquí, pero vamos a ver. Yo creo que todos tenemos Biblia. Levánteme la Biblia. Voltéenme a ver así, pero en nombre mío, voltéenme a ver a aquellos que no tienen Biblia. En nombre mío, mire, ve. Entonces vamos a ver, pero el hecho de que usted tenga Biblia y que estas tengan promesas, pues solamente son letras en un papel. Sí, pero cuando yo creo en las promesas se vuelven poderosas para mí, porque es el deseo de Dios de hacerme bien a mí. Bueno, al que cree, ¿verdad? Si yo no creo, pero mi esposa cree, mi esposa es la que recibe el bien. Si nosotros no creemos y nuestras hijas creen, entonces los que creen son los que reciben el beneficio de las promesas. Y las promesas son maravillosas, son grandiosas. Es el deseo de Dios para nosotros. Ahí hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, hay promesas para la familia, hay promesas cuando usted no carezca de paz, cuando usted esté en conflicto. Hay promesas de fuerzas, hay promesas de gozo, hay promesas, hay miles de promesas para cada ocasión. Pero Dios le dio a un hombre llamado Abraham, le dio una promesa. ¿Y quién era Abraham? Oye, yo quiero hablar un poquito más de Abraham. Entonces, Dios le da una promesa a Abraham. Y yo quiero decirle algo, Dios ama a Abraham y Dios lo llama. ¿Por qué será que Dios buscó a Abraham? ¿Por qué será que Dios escogió a Abraham? Bien, entonces Dios llama a Abraham. Abraham, le digo que Dios lo llama, Dios lo escoge. Entre muchos Dios lo escoge, pero Dios lo escoge porque tenía un plan primeramente para su vida, pero también tenía un plan para su familia o descendencia. Cuando Dios llama a un hombre, Dios no solamente ve un hombre, Dios ve su familia. Si Dios lo llamó a usted, Dios no solamente quería llamarlo a usted. Yo quiero que entienda eso. Papás, mamás, si Dios lo llamó a usted, Dios no solamente lo está llamando a usted, Dios está llamando a los suyos. Entonces usted puede decir, Dios me llamó a mí, los demás no sé. No, Dios lo está llamando a través de usted. Hay un plan de Dios por medio suyo para también llamarlo. Entonces quiero tomar de ejemplo a Abraham. ¿Cómo? Él marca a su familia a partir de su llamado. Dios marca a Abraham, Dios marca a la familia de Abraham a través del llamado que Dios le hizo a él. Un llamado singular puede marcar a una familia, a una descendencia, a una generación en particular. Entonces, ¿por qué? Porque alguien tiene que ser el primero en la familia. Yo quiero que entienda algo. Pastor, yo como quisiera que mi familia fuera cristiana, como quisiera que mi familia fuera convertida. Bueno, alguien tiene que ser el primero de la familia. Y ¿sabe qué? Si usted no hay nadie en su casa, si no hay nadie en su descendencia, en su familia, ¿sabe quién es? Miguelito. Para los varones, hágale Miguelito. Y para las mujeres, Yolani, ¿verdad? Sí, usted va a ser la primera. Y a usted la está llamando Dios. Pastor, ¿y cómo Dios me llama? Si yo no sé mucho, yo tantas cosas que estoy escuchando. Sí, usted es la que Dios está llamando. Si usted está aquí, es la persona que usted está llamando para convertirse en la primera de su casa. Entonces alguien tiene que ser el primero en su familia, así como Abraham fue el primero en su familia. Entonces, ¿el primero en qué? El primero en dejar a un lado el pasado, y en el pasado incluye su pasado pecaminoso, su pasado lleno de heridas, resentimiento, rencor, su pasado lleno de fracasos, derrotas, y cuántas cosas hemos tenido nosotros en el pasado. Y que usted pueda también ser el primero en construir una nueva historia. Y sabe que cuando Dios llama a Abraham y Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, Dios lo está llamando a construir una nueva historia, a escribir una nueva historia con él. Entonces yo quiero que le diga al que está a la par, Dios nos llama a construir una nueva historia. Los matrimonios reciban esta palabra porque Dios los llama a ustedes a construir una nueva historia. Dos personas probablemente de lugares diferentes, crecieron con ideas diferentes, de lugares diferentes, pero Dios los llama a construir una nueva, primero una sola historia, no son dos historias diferentes, es una historia nueva, Entonces,
Dios llama a Abraham cuando tenía 75 años y él fue a habitar a una tierra que estaba tomada. Dios le dice, te daré la tierra que yo te daré. Él le dice, ve a una tierra, le dice, pero la tierra estaba tomada, o sea, la tierra no estaba vacía, estaba poseída por otros pueblos. O sea que la cosa no estaba fácil, había circunstancias adversas. Su esposa era estéril, sabemos que Sara era estéril, y ambos ya tenían sus años, ¿verdad? Abraham dice que tenía 75 años y Sara era menor que él, pero Abraham, que era el mayor, tenía 75 años, ya estaban entrados años. Dios le dice, búsqueme Génesis 12, capítulo 1, Génesis 12. Hoy no vamos a tener las pantallas porque yo quiero que usted vea esa imagen que tenemos ahí. Ojalá la pueda ver bien. Génesis 12, capítulo 1. Dios llama a Abraham. En ese tiempo se llamaba Abram. Después Dios le cambia el nombre y a partir de ahí Dios le llamó Abraham. Génesis 12, capítulo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4, subraye, marque, yo no sé, y dice que el martes yo les decía, y Abraham se tomó un año para pensarlo bien, y Abraham le pidió 3 confirmaciones al Señor. Y Abraham fue a buscar un profeta, un pastor y un apóstol para ver si era cierto lo que Dios le estaba diciendo. No, dice que Abraham, mire, y Abraham se fue como ¿quién le dijo? Como Jehová le dijo. Entonces, vamos a ver, ¿por qué quiero hacer énfasis en este mensaje? Porque, ¿sabe qué? Nuestros hijos inician hasta donde usted los deje. Nuestros hijos inician hasta donde usted los deje o donde usted los llevó. Ellos llegarán tan lejos hasta donde usted los impulse. Y algo que nosotros aprendimos antes de casarnos con mi esposa es que lo que para nosotros es el techo, lo más alto que podemos alcanzar o tocar, para nosotros lo que llegue a ser un techo tiene que ser para nuestros hijos la primera planta. No sé si me entiende. Una clase para nosotros estamos en el primer nivel y tocamos hasta el techo, pero ese techo para nuestros hijos no va a ser el techo. Ese techo que nosotros construimos hasta donde nosotros llegamos va a ser la primera planta para nuestros hijos. Y yo quiero que pueda entenderlo. Se lo explico de esta manera. Yo llegué tan lejos y abarqué hasta aquí, pero mi deseo es que mis hijos lleguen aún mucho más largo, mucho más lejos que donde yo llegué. Entonces, nuestros hijos van a llegar hasta donde nosotros los impulsemos. Usted no puede dejar a sus hijos al azar. Usted no puede decir, ay no, que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ellos pues ya los eduqué y los mandé a la escuela, les pagué escuela, mire, les enseñé, les mandé que aprendieran inglés. Y bueno, ellos ya saben lo que tienen. Usted no puede dejar sus hijos a la suerte, no puede dejar sus hijos al azar. Tampoco puede decir, no, es que yo estoy orando por mis hijos. Y no estoy diciendo que orar por los hijos sea malo, hay que hacerlo, pero también vamos a ver, la oración tiene que ir acompañada con acciones. ¿Por qué? Porque nosotros como padres limitamos, marcamos un camino por donde tienen que pasar nuestros hijos, primeramente con nuestro ejemplo. Sí, allá en la calle muchos padres le están diciendo a su hijo, es malo fumar, usted nunca vaya a hacer esto. Mira, este vicio es maldito, ¿verdad? Pero el hombre nunca se lo dejó de quitar de la boca. Entonces, el hijo, a por más que le digan que eso es malo, pueda que lo termine haciendo. Lo más seguro es que lo termine haciendo porque es lo que vio. O a veces le dicen, la bebida es mala. O a veces le diga, a veces tantas cosas que le decimos a los hijos, pero nosotros no damos testimonio. Entonces, nosotros le vamos marcando el camino a nuestros hijos por donde tienen que ir. Usted no puede dejar sus hijos al azar. Y ¿sabe qué? Dios como Padre no nos deja a nosotros al azar. Dios nos da su palabra, nos da instrucciones de su palabra para que nosotros podamos caminar el camino
que Dios quiere. Y Dios dice que Dios le habló a Abraham. Y dice que Abraham, dice en el verso 4, dice que se fue como Jehová le había dicho. Entonces, nosotros como padres tenemos que marcar el camino a nuestros hijos, impulsarlos lo más que nosotros podamos. ¿Cómo? Claro, con educación, con cariño, con protección, con amor. Si usted tiene que dejarle herencia, déjele una casa, déjele una propiedad, déjele un negocio, déjele lo más que usted pueda. Hay que impulsarlos, pero también tenemos que dejarlos de valores eternos. Y sabe que nosotros los padres estamos tan llenos o tan ocupados dejándole, a veces no tenemos tiempo para ellos y decimos, bueno, es que yo me mato trabajando por ellos. Y es cierto, claro, hay que trabajar. Claro, si no trabajo, ¿cómo van a comer? ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo van a vestir? ¿Cómo van a tener una casa? Es cierto, entonces estamos tan ocupados por darle a ellos, pero no les dedicamos tiempo, no les escuchamos, no sabemos cómo han pasado su día, no sabemos qué es lo que sienten en su corazón, no sabemos qué quieren ser en la vida, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque estamos ocupados. Entonces, dice la palabra que que Abraham escuchó a Dios y él se fue. Entonces nosotros tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. No tanto, si bien es cierto, tenemos que ocuparnos en lo material, en lo terrenal, pero también en lo eterno. Porque yo le repito algo, usted y yo somos pasajeros en esta vida. Vamos a vivir de 80 a 100 años o más o menos, no sé. Pero ¿sabe qué? Pero eso no acaba aquí. Hay una eternidad donde la vamos a pasar. No sé dónde pues sabe, Dios nos da su palabra para que tengamos vida eterna y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo al que tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Entonces tenemos que inculcarle a nuestros hijos la vida eterna. La palabra dice el Señor, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo, ¿a quién? A la maestra, pero eso es para la maestra de escuela dominical, eso es para el pastor. ¿Sabe? Usted es nosotros los padres somos los maestros principales de nuestros hijos, porque duermen junto a nosotros, comen con nosotros y están ahí donde nosotros los queremos tenerlo. Van a la escuela, al colegio, a la universidad por 6 horas, por 7, 8 horas, pero luego están con nosotros. Entonces el deber es principalmente nuestro. Entonces le decía que nuestros hijos llegan hasta donde nosotros los llevamos, llegan hasta donde nosotros los impulsamos. Nuestros hijos inician, si yo me quedé hasta este punto, mis hijos yo los dejo aquí y ellos de aquí van a partir. Lo que es mi punto final, ese va a ser el punto de inicio para nuestros hijos. Entonces ellos llegarán hasta donde nosotros les impulsemos. La pregunta es, ¿dónde queremos dejar a nuestros hijos? ¿Hasta dónde queremos que nuestros hijos lleguen? ¿Hasta dónde queremos que ellos puedan llegar? Y antes yo quiero poner, antes de seguir hablando de Abraham, yo quiero poner un ejemplo en Ruth. Busque en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 4, Ruth y Noemí. Ruth está en el Antiguo Testamento, está en los libros del Pentateuco. Después de los libros del Pentateuco sigue Josué, Jueces, y después de Jueces, ¿qué sigue? Bueno, por ahí adelantito, ya ni yo me acuerdo, pero después de Jueces está adelantito. Lo tiene, Ruth, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Verso 3. Y murió Elimelec. Mire, aquí es donde quiero ilustrar este punto. Donde nosotros terminamos es el punto de inicio de nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan ahí. Entonces dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Vamos a ver, ellos eran de Belén, pero hubo una gran hambruna y se tuvieron que mover de lugar, como así mucha gente emigra para la costa
o inmigra para el centro, para Tegucigalpa, como mucha gente inmigra para España o Estados Unidos. La cosa estaba mal y tuvieron que moverse. Entonces, recuerden, ellos eran el pueblo, ellos son el pueblo de Dios, ellos tenían una promesa de parte de Dios de que Dios iba a estar con ellos. Pero ellos se fueron a un lugar que se llamaba Moab. Moab siempre ha sido los enemigos de Dios. ¿Recuerdan los moabitas? En la Biblia habla mucho acerca de los moabitas. Pero dice que ellos se fueron ahí, se movió él con su esposa Noemí. Muere él, deja a su esposa con sus dos hijos en ese lugar. Se casaron con dos mujeres moabitas y ellos habitaron ahí 10 años. La historia después dice que también los dos hijos de Noemí mueren y queda ella con sus nueras. Donde lo quiero llevar es que Noemí y Elimelech dejaron a sus hijos en el lugar equivocado, en el pueblo equivocado. Los dejaron en Moab. Entonces, esto es para decirle, padres, no podemos dejar a nuestros hijos en el lugar equivocado. Moab no era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Pastor, ese mensaje es para los papás, ¿sabe? Para los jóvenes, los que aún están solteros, los que aún tienen la opción de tomar la mejor decisión, la opción todavía de elegir bien su camino. Este mensaje también es para ustedes. Entonces, Noemí y Elimelech dejaron a sus hijos en el lugar equivocado, en Moab. Entonces no podemos nosotros dejar nuestros hijos en el lugar equivocado. Recuerda Lot dejó a sus hijas en el lugar equivocado. Los dejó en Sodoma y en Gomorra. Y le repito, no podemos dejar a nuestros hijos en Sodoma ni en Gomorra. No podemos dejar a nuestros hijos en Moab. Usted y yo tenemos que dejar a nuestros hijos en el lugar correcto. ¿Cuál es, pastor? ¿A qué se refiere cuando usted dice en el lugar correcto? Conociendo a Dios, bendiciendo a Dios, conociendo su destino, porque Dios se lo mostró. Y yo quiero, está el meollo del destino. Conociendo su destino, que nuestros hijos puedan conocer el destino de ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios se lo mostró a usted o a mí como padre. Y esto se lo vamos a mostrar. Dios, ¿a quién le muestra el destino de los hijos? Es a los padres. Usted, por eso le digo, usted no puede dejar sus hijos al azar. Usted no puede dejar sus hijos ahí que vean cómo hacen. No, yo los preparé ya y que vean. No, usted tiene que mostrarles el destino que usted ya le dio, que a usted Dios le dio acerca de ellos. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, de Timoteo, que tenía una abuela que se llamaba Loida y una madre que se llamaba Eunice. Y ellas dos dejaron a Timoteo en el lugar correcto, en la fe, con una amistad con el apóstol Pablo. Abraham dejó a su hijo. Si usted ha leído Génesis y ha leído la historia de Abraham e Isaac, dice que Abraham dejó a su hijo en Canaán. Canaán era la tierra de la promesa. Era una tierra que fluía leche y miel. ¿Y sabe qué? Canaán era la tierra en que un día las siguientes generaciones iban a poseer. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a dejar a nuestros hijos? ¿A dónde dejará usted a sus hijos? ¿En tierra de caos, en tierra de desorden, en tierra de dudas, en tierra de fracasos, en tierra donde donde no hay fe, o en tierra donde hay fe, en la tierra que fluye leche y miel, ahí donde Dios se manifiesta? ¿A dónde quiere usted dejar a sus hos? Esto no significa, iglesia, que sea fácil. Esto significa que usted tiene que recorrer un camino para tener un sentido de destino. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos que caminar primero donde nosotros y encaminarlos hasta donde nosotros queremos que lleguen, hasta donde Dios se manifiesta, o a una tierra de caos, de desorden, de fracaso, de duda, un lugar de incredulidad. Entonces, que yo hablé de destino, que el destino de los hijos Dios se lo muestra a los padres. El destino de los hijos Dios se lo muestra a los padres. ¿Qué es destino? Destino es mirar el mañana con los ojos de Dios y permitir que Él nos dirija para poder marcar la vida de nuestros hijos. Destino, repito, es mirar al mañana con los ojos de Dios y permitir a Dios que Él nos dirija para poder marcar nuestras vidas. Vamos a ver, Dios se le aparece y vuelvo a Génesis 12. Dios se le aparece a un hombre como Abraham. Abraham nació en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar donde había paganismo, donde tenían muchos dioses, donde lo que conocían de todo menos de Dios. Pero Dios él mismo se le aparece a Abraham. Y en el verso 1
Él se le aparece y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Le dice mostraré. Mostraré habla de futuro, ¿verdad? Es un verbo a futuro, sí. No le dije le mostró, sino que le dice: vete a la tierra que te mostraré. Le está hablando de su futuro. Entonces, ¿sabe qué? Muchas veces el futuro Dios no nos lo muestra. Dios no nos lo muestra hoy, no lo está mostrando hoy. Dios se nos tiene, Dios vamos a ver, Dios no nos revela todo hoy. ¿Por qué? Dios espera que usted camine con Él. Dios espera que usted mañana amanezca con Él y que pasado también. Y Dios, mientras vamos caminando con Él, mientras vamos tomados de su mano, mientras vamos confiando en Él, Dios nos va a revelar muchas cosas. Nos vamos a revelar nuestro destino, el destino de los nuestros. También le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, dice, de la casa de tu padre. Mire, cuando le dice vete de tu tierra, le está diciendo que tiene cosas que dejar, que son viejas. Tiene que dejar cosas viejas. Vete de tu tierra. Si usted no deja la tierra, vamos a ver, yo no puedo llegar a mi destino si yo me mantengo en la tierra donde nací. Yo no puedo llegar al destino que Dios tiene preparado si yo me quedo parado, si yo me quedo de brazos cruzados. Yo le estaba diciendo, hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que abandonar para poder llegar a donde yo te quiero llevar. Y mire, con esto no es una decisión fácil. El dejar el lugar donde nacimos, porque nos sentimos cómodos ahí, ¿verdad? Cada vez cuando los que tienen parientes en las comunidades, en las afueras de Lepaera, se siente cómodo, se siente rico llegar a casa donde un día usted creció, sí. Se siente cómodo llegar al lugar donde está su mamá, su papá, donde hay tíos, donde usted tiene muchos recuerdos. Se siente cómodo, se siente una sensación familiar, claro. Mire, hay cosas familiares que nosotros tenemos que dejar atrás, y Dios nos llama a dejarlas. No estoy diciendo, y cuando digo cosas familiares, no estoy diciendo que nos desprendamos familiarmente, sentimentalmente de ellos, que ya me olvido de mi papá, me olvido de mi mamá, me olvido de mi familia. No, va a tener que separarse de ellos por cumplir el propósito de Dios. Entonces, son decisiones radicales que tenemos que tomar. ¿Sabe por qué? Porque si no tomamos decisiones radicales, no vamos a tener destino. Si no tomamos decisiones radicales hoy, no vamos a poder conocer el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Mire, cuando Dios llama a Moisés y le dice: dile al pueblo que yo los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y los voy a sacar de la opresión de Faraón. Ellos dijeron: ¿y cómo? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde vamos a ir? Pero ellos tenían que tener primero una disposición de creerle que Dios le había hablado a Moisés, y que era Dios el que le había mandado a Moisés para sacarlos de su opresión, sacarlos de su esclavitud. Entonces ellos tenían que tomar una decisión de creerle a Moisés y hacer lo que Dios le había ordenado a Moisés. Pero ¿sabe qué? Eso es una decisión radical. Una decisión, cuando yo hablo de una decisión radical, no son decisiones que usted dice lo voy a pensar, o usted dice sí, o dice no, o más o menos, ¿verdad? Una decisión radical es sí o no. Sí, porque Dios es un Dios radical. Recuerda, leímos hace poco en Corintios que Dios es sí o es no, pero no es ahí, no se queda en medio. Dios es sí o no, pero no se va a quedar en medio. Entonces Dios espera de nosotros decisiones radicales. Cuando usted escuche una palabra y usted quiere alcanzar esa palabra, usted tiene que tomar decisiones radicales, y va a tener que dejar muchas veces cosas que usted se siente cómodo, cosas donde usted se siente familiaridad y usted se siente acogido ahí y se siente cálido, se siente que le gusta, pero usted va a tener que tomar decisiones radicales para tomar lo que Dios le ha dicho que tiene preparado para usted. ¿Qué le digo con esto? Si Dios dice salga, usted sale. Si Dios dice deje, usted deja. Si Dios dice vaya, usted vaya. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios, que es nuestro creador, que escribió cada uno de nuestros días con el puño, con puño y letra de Él, sabe, Él tiene preparado lo mejor para nosotros. Y si Él dice vaya, usted vaya. Si Dios dice suelte esto, quiebre con este pensamiento, con esta forma de pensar, suéltela. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. Entonces,
Y cuando caminemos, cuando tomamos la decisión, caminemos con ilusión, caminemos con alegría. ¿Sabe qué? Tiene que caminar como quien ha escuchado a Dios. Porque muchas veces a mí me ha pasado, hay cosas que yo no quiero dejar, hay cosas que no quiero soltar, y a veces estamos, no sé si esa es la palabra, pesadumbrados, así como queriéndonos arrepentirnos, porque nos gustaba aquello, nos gustaba estar en aquel lugar, nos gustaba estar cómodo. Pero ¿sabe qué? Es necesario caminar como alguien que ha escuchado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una promesa, y la promesa de Dios es bien para nosotros. Si Dios dice salga y vaya y cruce el desierto, porque después de ese desierto está la leche que fluye, leche y miel, está la tierra que fluye leche y miel, usted vaya y vaya con ilusión, con alegría, porque eso es momentáneo. Dios no lo quiere que usted termine en el desierto. Dios quería que ellos terminaran en la tierra prometida, una tierra que era de ellos. Entonces, vamos a ver, usted no tiene destino si usted no oye la voz de Dios. Y mire, son dos cosas diferentes, oír y escuchar. Yo puedo escuchar un montón de cosas, pero oír es otra cosa. Oír es otra cosa. Una yo la recibo, otra yo la abrazo, otra yo la deseo, la otra solamente es algo que pasa por el sentido del oído. La pregunta, ¿está escuchando usted la voz de Dios? ¿Qué hace usted cuando escucha la voz de Dios? ¿Está escuchando más a Dios o está escuchando más las noticias? ¿Está escuchando a la vecina, al compa? ¿O está escuchando al youtuber, al tiktoker, al influencer de moda? ¿A quién está escuchando usted? Entonces, mire, todos nosotros tenemos que construir nuestra propia historia. Por eso Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, deja a tu padre, a tu madre, a tu familia, y yo te voy a llevar a una nueva tierra, a una tierra donde vas a heredar y vas a tener una tierra que poseer. ¿Cuántos le gustaría tener una tierra que poseer? ¿Cuántos han visto un terreno y le que me gustaría ese terreno? ¿Verdad? Que me gustaría tener una casa ahí. Y usted ya se imagina la casa con corredores aquí, con no sé qué, con una hamaca, con un fogón. Pero usted se imagina cosas. Entonces, ¿verdad? Entonces Dios nos llama para que podamos, y Dios nos llama a poseer una tierra. En el verso 2 le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero decirle algo, todos estos dos versículos para decirle que usted es bendición. Sí, usted nació para ser bendición. Usted es heredero de esta promesa fue dada a Abraham hace muchos años, pero esa promesa también es suya si usted cree en Jesús. Todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham también son nosotros nuestras, porque nosotros somos descendientes de la fe de Abraham. Entonces, usted tiene que llevar una palabra en el corazón. Y cuando le digo que usted es bendición, usted nació para ser bendición, compórtese como una bendición. ¿Qué es eso? Mire, ve, qué fácil es poder ayudar a alguien más, aunque sean cositas pequeñas. Usted le puede abrir la puerta a alguien, usted le puede ayudar a cargar un bulto a alguien, usted le puede prestar algo a un vecino, usted le puede sonreír a alguien, decirle buenos días, Dios le bendiga. Sí, mire, usted prepárese porque Dios lo ha llamado a ser bendición. Dice, y será bendición. Y eso hay cosas así. Si hay alguien que ocupa algo de usted, dele. Si hay alguien que usted sabe que no tiene que comer, llévele una provisión o llévele la comida del día. No tiene que ser algo. Usted es bendición, usted prepárese para ser bendición. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo de la película que vimos en noviembre, que una de las enseñanzas que decía que tenemos que dejar de ser un desagüe para convertirnos en una llave que da, una llave que sale, está soltando agua. Está bendiciendo, pero muchas veces nosotros nos convertimos en desagüe, escuchando chambre, escuchando cómo aquel se pelea y nos quedamos ahí, cómo aquellos pasan peleando, escuchando las malas noticias. ¿Sabe qué? Dios te ha llamado a ser bendición. Sí, bendiga, ya no se meta, si aquellos están chambreando, están hablando del otro, están desproticando, usted ya no se meta, usted olvídese de eso, usted ha llamado a ser bendición. Mire, su Facebook, conviértalo en un canal de bendición para otros. Ya no publique noticias del gobierno del otro, que los azules, que los rojos. Ya olvídese de eso. Toda la vida va a ser así. Está perdiendo el tiempo, usted mejor bendiga. Ponga palabra de Dios, ponga promesa de Dios todos los días. Ah, pastor, usted dejó la Biblia, dice. Bueno, coloque algo bueno suyo, bendiga a alguien, dígale hoy nos va a ir bien porque Dios está con nosotros. O diga, hey, esfuércese este día. Póngale algo a alguien, una demanda a alguien. Sea usted bendición para otro.
Entonces, nacimos para ser bendición. Usted puede bendecir a alguien solamente con palabras. Si usted le da palabra a otro, usted lo puede bendecir. La pregunta: ¿algún día Dios le ha hablado lo que Él hará con sus hijos? ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Ha escuchado el plan de Dios para sus hijos? Usted como papá. Ahora, la pregunta es: ¿usted algún día le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Señor, ¿cuál es el plan suyo? ¿Cuál es el destino que usted tiene para mis hijos? Señor, yo quiero saberlo. Señor, ayúdeme, muéstremelo para poder impulsar a mis hijos y poder encaminarlos, Señor, en lo que usted quiere que ellos lleguen. ¿Alguien lo ha hecho aquí? Mire, no me conteste, pero es necesario que nosotros vayamos a Dios y le preguntemos por nuestros hijos. ¿Qué van a hacer de ellos? ¿Qué es lo que Él tiene? ¿Cómo Dios lo ha visto? ¿Cómo Dios lo ha visto desde la eternidad? Es necesario que los padres, subamos al monte de Dios a escuchar, a conocer lo que Él tiene preparado para nuestros hijos. Y es necesario que usted y yo los eduquemos bien, que sembremos valores en su vida. Pero es vital que tengamos la promesa de Dios, que nos haga ver lo que Dios hará con todos los que Dios nos dio. Usted es responsable de todo lo que usted les dio. Si usted tiene esposo o esposa, usted es responsable de ellos. Si usted tiene hijos, usted es responsable de sus hijos. Si usted tiene nietos, usted es responsable de sus nietos. Usted es responsable de todos los que han salido de usted. Y cuando digo que han salido de usted, porque de sus hijos han salido hijos, y de esos hijos, de los hijos, van a salir más hijos. Entonces usted es responsable, hay una demanda de Dios sobre usted. Mire, yo le decía, no sé si el martes o la última vez, todos tenemos que tener una promesa de Dios que nos apasione. Una palabra de Dios que nos apasione, un canto que nos apasione. Tenemos que tener un personaje bíblico que nos apasione. Porque ¿sabe qué? Así como Dios lo hizo con ese personaje, también lo va a hacer con usted. Así como Dios inspiró ese canto, también Dios lo va a hacer con usted. ¿Por qué? Van a haber días que usted no se va a querer levantar. Van a haber días que usted va a estar todo amolado, va a andar como con las baterías descargadas. ¿Sabe qué? Usted necesita tener una palabra. Porque en medio del desierto era fácil, aquellos querían volverse atrás. En el desierto decía, bueno, aquí vamos a morir. Aquellos decían, pucha, allá en Egipto teníamos los ajos, las cebollas, y querían regresarse por ajos y cebollas. ¿Sabe qué? Porque se habían olvidado de la promesa. Se habían olvidado, querían volver a ser esclavos. El esclavo no tiene derecho a nada. El esclavo trabaja todos los días. El esclavo no se le paga ni un 5. Y sabe que aquellos a mitad de camino, ya para llegar, se querían regresar. De hecho, estando en la frontera, cuando mandan a los 2 espías, aquí vamos a morir, mejor nos hubiéramos quedado. Ya estaban en la frontera, ya estaban ahí, ya miraban la tierra, ya miraban cómo eran las uvas ahí que parecían naranjas, y se querían regresar. Entonces, usted tiene que tener una promesa. Si Dios dijo, vaya y camine, usted vaya y camine, porque la promesa está más cerca, el llegar a la tierra de las promesas está más cerca. Usted como padre tiene que tener una promesa que lo apasione. Tenemos que poner una promesa que nos hable acerca del futuro que Dios quiere para nosotros. Usted tiene que hablarle a sus hijos de ella, a sus nietos y a sus bisnietos. Usted tiene que hablarle al corazón, usted tiene que hablarle a su corazón sobre la tierra que ellos van a heredar. Aquella generación que salió del desierto, aquella generación que vio como el mar se abrió en 2. Mire, eso fue maravilloso. No estuve ahí, pero yo me imagino que fue maravilloso. El ver cómo el mar se abría en 2, había un edificio de agua aquí, un edificio de agua aquí. Ellos caminaron en seco, y cuando el ejército viene detrás de ellos, se cerró todo el agua. Y mire, eso debía de animarlos. Eso debía de mantener la esperanza ardiente dentro de ellos, que estaban cerca de llegar a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Esa generación, por más milagro que vio, no llegó. No llegó, murieron en el desierto. Entraron sus hijos. ¿Por qué? Por la incredulidad que había dentro de ellos. Y por eso tenemos que hablarle al corazón de nuestros hijos de lo que ellos van a heredar, de las promesas que van a heredar. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de lo que, y no solamente en lo espiritual, no solamente en lo bíblico. Usted tiene que hablarle de lo que ellos sueñan y anhelan. Si ellos quieren ser médicos, quieren ser abogados, o quieren dedicarse a una carrera práctica, usted tiene que decirle, usted va a ser el mejor en esto.
Prepárese, miremos este video, leamos acerca de esto. Te voy a llevar donde alguien que se dedica a eso, ¿sabe? Porque usted le alienta, usted lo inspira, usted le está mostrando un día, porque hoy no está ahí, pero un día va a llegar ahí. Sí. Entonces, la palabra de Dios nos alienta. Hoy no estamos en ella, en el cumplimiento de la promesa, pero un día nosotros vamos a llegar. Entonces, Dios tiene que revelarse en nuestra vida. Y para eso, ¿sabe cómo se revela Dios en nuestra vida? Teniendo intimidad. No hay otra. Pastor, yo tengo Biblia. Pastor, yo voy a la iglesia los domingos. Pastor, yo me sé todos los cantos de la iglesia. Mire, no es suficiente. Y yo no estoy diciendo que está malo. Hay que hacer eso, hay que tener Biblia, hay que congregarse, hay que adorar al Señor, hay que saber ofrendarle al Señor, ¿sabe? Pero es importante que usted tenga intimidad. Hay gente que me dice: pastor, ¿por qué no abrimos otro culto en la semana? ¿Sabe? Porque usted tiene que ir a revelar a Cristo el martes, que no hay culto el miércoles, que no hay nada el viernes, que no hay nada. Aquí usted viene a alimentarse. Este es un campamento donde usted se viene a sanar, donde usted viene a descansar, donde usted viene a encontrar descanso para ir a dar allá. Porque es fácil ser cristiano en la iglesia, sí. Nadie dice nada. Es fácil cantar en la iglesia. ¿Cuántos cantan fuera de la iglesia? No me digan nada, pero mire, vaya, canta, vaya, póngase ahí en el parque a cantar. Vaya, el lunes no hay nada, vámonos al parque a cantar todos. ¿Verdad? Vaya, no, ¿sabe? No la hagamos tan larga. Cante ahí en su casa con sus hijos. Sí, vaya, no la hagamos tan larga. Mire, el primer lugar donde nosotros tenemos que manifestarnos es en la casa. Es en la casa. Mire, haga un devocional con sus hijos, tome un día a la semana, sea radical. Y usted dice: el lunes yo quiero que terminen a las 7, ya todos han terminado tarea. No quiero que nadie me diga que tengo tarea, que tengo investigación, que tengo que ir el lunes a las 7 los quiero todos, de 7 a 8, o 7 a 7 y media. Y vamos a leer la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a cantar al Señor. Y todos vamos a leer la palabra del Señor. Sea intencional. Yo no sé si mi esposa, de qué predicó mi esposa el viernes, pero Loida y Eunice eran intencionales. Ella sabía lo que querían con Timoteo. Entonces usted tiene que ser intencional. Usted no puede dejarlo al azar. No puede decir: no, es que yo oro por mis hijos. Sea intencional, fórmelo, que ellos lo vean en usted. ¿Sabe por qué? Porque ellos también, como lo vieron que usted se lo transmitió a sus hijos, ellos también se lo van a transmitir a los suyos. ¿Y sabe qué? Y si eso pasa, y si esa cadena que pasa de papá, pasa al otro y pasa al otro, ¿sabe qué? Usted ya cumplió con su misión de poder pasar a sus descendientes, a todos los suyos. Entonces, ¿qué hago para que Dios se me revele? Tener intimidad. Tener intimidad. Mire, a veces estamos ocupados tanto en servir que se nos olvida de lo otro. Estamos ocupados sirviendo a Dios que nos ocupamos, vamos a ver, estamos tan ocupados en cosas de Dios que son buenas, que hay que hacerlas y que tienen su tiempo, que nos olvidamos de Dios. A veces venimos a la iglesia el martes y el domingo, pero la pregunta, ¿se ha tomado un tiempo esa semana de leer la palabra? ¿Se ha tomado el tiempo esa semana de orar? Entonces estamos ocupados, es que tengo que servir en la iglesia y salgo volado para la iglesia, pero no oré, no leí nada. Entonces, ¿sabe qué? A veces los afanes de la vida, los afanes ministeriales, muchas veces ponemos todo eso por delante, que Dios sabe, Dios quiere estar con usted. Estaba, ¿verdad? María y Marta, una estaba afanada sirviéndole, pero la otra estaba sentada a los pies del maestro. Y aquella le reclama porque la otra la había dejado sola. Y le dice: bueno, le dice, ella ha tomado la mejor parte, le dice. Entonces, vamos a ver, tome la mejor parte. Y mire, ahí junto a Dios, Dios se le va a revelar. Le va a hablar acerca de usted, le va a hablar acerca de sus hijos, le va a hablar acerca de sus nietos. Pastor, es que no tengo nietos. Pues que Dios es un Dios generacional, Dios le va a dar nietos. Pastor, si mis hijos están chiquitos, pues un día van a ser mamás y van a ser papás. Sí, ¿verdad? Dios es un Dios que piensa en generación. Dios es un Dios que piensa en generación. Entonces, también tenemos que dejar de vivir de la fe de los demás. Yo no me puedo montar en la fe de mi mamá. No me puedo montar en la fe de mi mamá. Yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios.
Usted tiene que tener el anhelo de escuchar la voz de Dios en su vida, que Dios lo llame, que Dios le envíe para ir detrás de la tierra prometida. Mire, repito, nuestros hijos inician hasta donde nosotros lo dejamos y ellos van a llegar hasta donde usted los impulse. Mire, qué más impulso que la palabra de Dios. Pero le puse esta imagen, no sé si todos la pueden ver. Santo Dios. Le puse esa imagen. Abraham y su familia, la parentela de Abraham salió de Ur de los Caldeos, que es este punto rojo que está abajo. Ur dice ahí. De ahí eran ellos, de Ur de los Caldeos. Vamos a leer. No sé si lo logra ver. Ahí abajo hay un texto, Génesis 11:31. Si no, búsquelo en su Biblia. Génesis 11:31. Génesis 11:31. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Y yo no sé si tiene usted su Biblia, marque, ¿para dónde iban? Para ir a la tierra de Canaán, punto y coma. Y vinieron hasta Harán. Harán es el punto allá arriba. Y se quedaron ahí. Entonces, aquí hay otro nombre que está aquí por donde está el azul, que se llama Canaán. Dios lo mandó a Taré, al padre de Abraham, lo mandó a él para Canaán. Pero Taré se quedó en Harán. Pregunta: ¿a dónde lo mandó Dios? ¿A dónde se quedó él? Ok, voy a leer el verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces vamos a ver. Todo esto para decirle: no sea usted el Taré de su familia. No sea usted como Taré. Dios le dio una orden a Taré. Le dijo que se fuera a Canaán. ¿Pero él dónde se quedó? Pregunta: ¿por qué se habrá quedado en Harán? Bueno, no lo podremos saber. Yo puedo decir varias cosas. Vamos a ver. Usted no puede ser el Taré en la historia de sus hijos. Usted no puede ser el Taré en la historia de sus hijos. Usted no puede quedarse en Harán cuando usted tenía que llevar a sus hijos a Canaán. Taré salió de Ur para ir a Canaán, pero se estableció en Harán. ¿Por qué se detuvo a mitad del camino? Él tenía que llegar a Harán y de Harán bajar para Canaán. ¿Por qué no ir de un solo de Ur a Canaán? Porque en medio había un desierto. Entonces tenían que rodear el desierto para luego bajar por las costas. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué él se quedó a mitad de camino? ¿Por qué no llegó hasta el fin? Entonces, mire, el nombre, simplemente el nombre de Taré, el padre de Abraham, significa retrasar. ¿Sabe? Muchas veces retrasamos lo que Dios quiere que sea en la vida de nuestros hijos por cosas que pasan en la vida, o por cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, yo puedo decir que a lo mejor, que no lo sé, a lo mejor Harán era una zona comercial y era bueno para hacer negocios. Harán era una buena, tal vez le vendieron una finca maravillosa, lo que él siempre soñó, y él se quedó ahí. Tal vez estaba haciendo bastante billete y le estaba yendo bien, le estaba viendo bien ahí. Entonces, vamos a ver. Mire, Dios nos habla a nosotros como padres, y nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero mucho nosotros vendemos lo que Dios nos ha puesto en el corazón, lo vendemos o lo cambiamos muchas veces por posiciones o muchas veces por posesiones. Hay dos caminos: o nos convertimos en un Abraham que lleva a sus hijos a Canaán, o nos convertimos en un Taré que lleva a sus hijos a la mitad del camino. La pregunta es: ¿usted de quién quiere ser hijo? ¿Usted quiere ser hijo de Abraham o un hijo de Taré? Yo creo que todos queremos llegar al cumplimiento de lo que Dios quiere de nosotros, pero muchas veces como padres nos convertimos en Taré porque los dejamos a mitad de caminos por cosas que pasan, porque nos dedicamos a muchas cosas. Entonces, muchos de nosotros venimos muchos de nosotros venimos de padres como Taré, que nos comenzaron, dimos unos cuantos pasos, pero hasta ahí llegamos, no pudimos avanzar más. Lo peor fue que no nos llevaron a ninguna parte, solo nos impulsaron, dimos unos cuantos pasos, avanzamos, pero no llegamos a ningún lado.
Gente o padres que se fueron, papá abandonó la casa, papá estaba ocupado trabajando, me crió mi abuelo, me crié con mi tío. Entonces, gente que se quiso ser importante, famosa o de dinero. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando muchas veces encontramos a padres como Taré, que sus hijos no quieren saber nada de ellos. Y nosotros estamos llamados para que nuestros hijos puedan seguir nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay historias que tienen que desaparecer en nuestra vida, en nuestra familia. Hay historias que no se tienen que volver a repetir. Hay historias, ¿sabe que hay hijos que no quieren hablar de sus papás? Hay hijos que no quieren llevar el apellido de su papá porque su papá se dedicó a otras cosas, o porque su papá estuvo ocupado, o porque su papá se dedicó al placer. Entonces, hay hijos que no quieren saber nada de sus padres, ni siquiera quieren mencionar el apellido de su padre, ¿sabe? Hay historias que hay hijos que no quieren contar la historia de sus padres. Pero ¿sabe qué? Nuestros hijos tienen que hacer que nuestra historia sea contada. Que digan, mi mamá, mi abuela fueron como Eunice, fueron como Noemí, fueron como Loida. Mis padres me inculcaron el camino a Dios, mis padres me inculcaron el trabajo, mis padres me inculcaron principios y valores. Entonces, hay historias que tenemos que hacer desaparecer y que nunca más se vuelvan a repetir. Y tenemos que hacer que la historia nueva que Dios nos dio, nuestros hijos la quieran contar. Hay hijos, repito, que no quieren saber nada de los padres. Yo cuento siempre que en una boda se levanta el muchacho que está casando, le dice a la muchacha delante del altar, le dice: seré para ti el esposo que mi madre nunca tuvo. Y mira qué fuerte es. Y luego le dice: y seré para mis hijos el padre que yo nunca tuve. Hay historias que traen mucha vergüenza a nuestra vida, que no se tienen que volver a repetir. Pero nosotros tenemos que ir a Dios, ir al lugar donde Dios se le revela a nuestro corazón, para que nuestros hijos puedan seguir la historia que Dios nos dio. Muchas veces por tener dinero, muchas veces por tener una casa grande, por tener carro nuevo, por tener tanta cosa que al final no suma y no resta, ¿sabe? Dejamos que la historia que Dios quiere, o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o la promesa de Dios en nuestra vida, no se cumpla. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no hicimos la tarea que nosotros queríamos hacer. Y hoy celebramos el Día de la Madre. Tome ese mensaje como un regalo de Dios. Tome ese mensaje como una palabra direccional. ¿Sabe qué? Porque usted puede convertirse en una Loida o una Eunice. Yo no sé cuántas de las mujeres que están aquí se quieren convertir en Loida o en Eunice. Que digan: ah, mi abuela. Ah, que diga mi mamá. Ah, pucha, por la decisión que tomó un día mi mamá, por la decisión que tomó un día mi abuela. ¿Sabe? Hoy yo puedo disfrutar de esto. Yo siempre lo digo de esta forma: si en su casa, si sus papás, en su abuelo hubo divorcio, separación familiar, hubo abandono de hogar, ¿sabe? Yo creo que es necesario que nosotros, teniendo palabra de Dios, teniendo la luz, ¿sabe? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, ¿sabe? Nunca podremos tropezar. Sería ilusorio, sería loco de nuestra parte tropezar cuando tenemos palabra de Dios. Y sabe que hay cosas que en nuestra vida que no se tienen que volver a repetir, pero la decisión es nuestra. Pastor, yo estoy orando para que no vuelvan a pasar. No, tome decisiones radicales. Si una muchacha que se quiere casar, bueno, vaya donde Dios: Señor, ¿cómo tiene que ser el hombre con quien me voy a casar? Ay, pastor, pero es que es bien guapo, pastor. Viera los brazos que tiene, viera los ojos que tiene claritos y que no sé qué. ¿Y? ¿Verdad? Pastor, no viera a esa muchacha, viera que rico huele. Ajá, y sí, pero no podemos poner el destino de Dios porque huele o porque se ve bien. Sí, ¿verdad? Se necesita algo más. Y los que somos padres lo sabemos, porque hemos visto en los ejemplos anteriores a nuestros padres, nuestros abuelos, historias que no queremos que se vuelvan a repetir. Que cosas que nosotros pasamos, que sufrimos, tal vez no en primera persona, pero tal vez en segunda persona, en tercera persona, no queremos que nuestros hijos ni siquiera la vean, que ni siquiera oigan de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted está llamado a otra cosa. Usted tiene palabra, usted tiene promesa, usted tiene un Dios que lo va a guiar.
sabe, usted tiene la voz de Dios, camine como Abraham. Mire, Abraham escuchó la voz de Dios y yo creo que no sé cómo saboreó la voz de Dios. Me imagino que fue una voz tan dulce. No sé el impacto que tuvo la voz de Dios en el corazón de Abraham, que agarró sus cosas y se fue. ¿Y sabe qué? Le dijo, yo te mostraré. No te dijo, te voy a llevar por aquí, usted camina tanto para allá, agarre y después. No, le dijo, usted salga. Ya que él agarró sus cosas y se fue. Iglesia, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser apasionados por escuchar la voz de Dios. Tenemos que ser apasionados por tener la instrucción de Dios en nosotros y caminar y tomar decisiones contundentes, radicales. No decisiones a medias, no decisiones que nos convienen, ¿sabe? La voz de Dios no la podemos tomar si me conviene o no. Si Dios dice, usted hágalo. Si Dios dice salga, salga. Si Dios dice vaya, vaya. Si Dios dice agáchese, usted se agacha. Si Dios dice no, no. Pero no podemos tomar la obediencia. No es obediencia si me conviene. Sí. No es obediencia si al final resulta para mí, ¿verdad? La obediencia no depende de lo que nosotros querramos o nos convenga. Depende de lo que Dios ha dicho. Y yo le doy esta palabra porque hay cosas en nuestra vida, por una decisión que usted tome, que los hijos suyos nunca la van a sufrir, que los hijos suyos nunca la van a saber. Ellos podrán tener nuevos adversarios, van a tener nuevos gigantes que van a tener que vencer, pero que usted sea un encargado de limpiar a sus hijos el camino por donde ellos van a pasar. Me gusta mucho el ejemplo de David y Salomón. Cuando Salomón tiene que suceder a David, Salomón le dice, no me des riqueza, no me des largura de días, no me des salud, no me des la cabeza de mis enemigos. Le dice, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque David dejó el reino en su esplendor, había mucho dinero, el reino había crecido demasiado, tenía ejército por donde quiera, había vencido a todo enemigo que se le podía. David fue un hombre que se llenó las manos de sangre y por eso Dios no lo dejó construir el templo, pero venció a todos los enemigos que tenía por el frente. Entonces Salomón no tenía que ir a pelear, Salomón no tenía que ir a la batalla, porque su padre se encargó, mire, de limpiarle de todos sus enemigos. Que nosotros podamos, con una decisión que tomemos hoy, una decisión intencional que tomemos hoy, y que también que la vayamos construyendo. ¿Cómo? Inculcando a nuestros hijos, sembrando valores, sembrando principios. ¿A dónde, pastor? Es que yo le traigo a mis hijos a la iglesia, que escuchen palabra de Dios. No, usted en la casa, usted con usted ahí, con Biblia en mano, cantando, haciendo devocionales. Mire, la palabra de Dios no regresa vacía. Y se lo digo yo, la palabra de Dios no regresa vacía, no regresa vacía. Dice ese texto bíblico que así como la lluvia y la nieve es soltado del cielo, no puede volver atrás. Usted no puede ver una gota de agua que ya cayó al piso, no ha visto que regrese por arriba. Así es la palabra de Dios, va a cumplir el propósito, sí o sí. Así como está, quiero que incline su rostro.